Aquí mismo. Esto se llama un centro comercial. Es mucho mejor que un centro comercial tradicional. De hecho, puedes hacer algo con él. ¿Cuánto tiempo crees que podrías vivir sin electricidad, internet y algunas de las herramientas que hacen tu vida diaria más fácil y rápida? ¿Un día, 2 días, una semana o solo 2 horas? Seamos realistas. A muchas personas les resultará difícil, particularmente en el siglo XXI, cuando prácticamente todo se hace con energía y tecnología. Por lo tanto, la mayoría de la gente no querría vivir donde vivía Eustace Conway. Solo había naturaleza y mugre, sin electricidad, sin internet y sin automóviles elegantes. Examinemos su identidad, las experiencias en el programa, las razones detrás de su repentina partida y su paradero actual. Eustace antes de la fama. Nacido el 15 de septiembre de 1961 en Carolina del Sur, Eustace Conway ya vivía una historia que parecía escrita por la propia naturaleza. Esto fue mucho antes de que el mundo lo viera en televisión. A diferencia de la mayoría de los niños de su edad, Conway no se crió con pantallas ni en los suburbios. Curiosamente, encontró paz y alegría no en juguetes o luces de la ciudad, sino en árboles, ríos y el susurro del bosque desde muy joven. Algunos dicen que incluso cuando era niño tenía el corazón de un pionero. Pero, ¿qué podría hacer que un niño eligiera la naturaleza en lugar del mundo? ¿Fue rebelión, destino o simplemente amor? Bueno, sea lo que sea, seguro que sabemos que fue lo mejor. Según los informes, la fascinación de Eustace por la naturaleza fue alentada por sus padres, particularmente su madre, quien tenía un profundo respeto por el aire libre. Por otro lado, aunque su padre era estricto, valoraba la fuerza, el trabajo duro y la independencia. Así que juntos ayudaron a formar a un niño que veía el bosque no como un lugar para visitar, sino como un hogar. Con el paso de los años, Eustace pasó incontables horas estudiando a los animales y aprendiendo cómo se las arreglaban para sobrevivir sin ayuda, mientras que otros niños jugaban al fútbol y al escondite. Imagina a un adolescente que prefiere dormir bajo las estrellas en lugar de en una cama caliente. ¿Qué podría motivar a una persona de su edad a renunciar a la comodidad y el lujo en favor de las duras condiciones y las noches frías? Luego, a los 17 años, Eustace tomó la decisión que moldearía su vida. Dejó su casa y se mudó al bosque, decidido a sobrevivir usando solo lo que la naturaleza le proporcionaba. Sin teléfonos, sin agua corriente, sin electricidad, solo él y la tierra. Algunos incluso pensaron que se estaba volviendo loco y esperaban que sus padres lo disuadieran. Pero sorprendentemente lo apoyaron. Aunque abandonó las comodidades contemporáneas, su entusiasmo por la educación se mantuvo firme. Estudió inglés y antropología en la Universidad Estatal de los Apalaches. Aunque esos temas pueden no parecer relacionados con la vida en la naturaleza, están estrechamente relacionados con su visión. La antropología le enseñó sobre las culturas humanas que vivían en armonía con la naturaleza, mientras que el inglés le dio la capacidad de expresar esa visión con claridad. No solo vivía en la naturaleza, sino que también intentaba comprender la historia de la relación de la humanidad con ella. ¿Alguna vez te has preguntado qué lecciones podría enseñar el pasado si realmente lo escucháramos? Después de la universidad, las aventuras de Eustace se volvieron más audaces. Navegó en canoa a través de ríos, caminó por senderos montañosos accidentados e incluso cabalgó a caballo por todo Estados Unidos desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Ese viaje por sí solo podría haberlo hecho famoso, pero no buscaba atención. Buscaba la verdad. Quería demostrar que los humanos aún podían vivir como exploradores, confiando en sus instintos y en los dones del mundo natural. ¿Te imaginas el coraje que se necesita para cabalgar a través de un continente con nada más que un caballo, un mapa y la voluntad de sobrevivir? En un abrir y cerrar de ojos, su nombre comenzó a difundirse silenciosamente entre ambientalistas, educadores y aventureros que admiraban su dedicación. La gente se sintió atraída por su simplicidad, por la idea de que un hombre podía vivir en el mundo moderno y, sin embargo,
rechazar casi todo lo moderno. Algunos lo llamaron terco, otros lo llamaron sabio. Pero todos estuvieron de acuerdo. Eustace Conway era diferente a todos los demás. Luego, a fines de la década de 1980, dio un paso audaz que convertiría su estilo de vida en un legado. Compró un terreno en las montañas Blue Ridge de Carolina del Norte y lo llamó Turtle Island Preserve. El nombre en sí tenía un significado profundo. Así como una tortuga lleva su hogar a cuestas, Eustace creía que los humanos deberían tener la tierra en sus corazones. En Turtle Island, Eustace enseñó a los visitantes cómo hacer fuego, curtir pieles, tallar herramientas y construir casas con troncos. Les enseñó cómo ver el mundo no como una colección de recursos, sino como un sistema viviente que da y recibe. Con amor y compasión, les mostró a los niños cómo ordeñar cabras, recolectar hierbas y respetar la tierra que los alimenta. En su opinión, cada habilidad era una historia, y cada acto de supervivencia era una lección de humildad. A menudo decía que la gente había perdido el contacto con lo que realmente importa, que la tecnología había hecho la vida más fácil pero no más rica. Su filosofía era simple pero profunda. Creía que la vida debía ganarse, no comprarse. Creía que cada persona tiene el deber de comprender de dónde provienen sus alimentos, agua y refugio. A menudo comparaba la forma de vida moderna con una especie de sonambulismo. Personas que se mueven rápido pero se sienten perdidas, rodeadas de ruido pero anhelando la paz. Veía la tierra como maestra y compañera. El bosque no era un escape de la sociedad, era un recordatorio del equilibrio. ¿Puede un hombre ser verdaderamente libre si depende de un sistema que no comprende? Ahora, esa es una pregunta difícil. Visitantes de todo el mundo vinieron a aprender de él. Algunos se quedan días, otros meses. Periodistas, estudiantes e incluso escépticos querían presenciar la vida de un hombre que afirmaba que la felicidad aún se puede encontrar en la simplicidad. Algunos se fueron inspirados, otros quedaron cuestionando sus propias elecciones. La prensa comenzó a llamarlo el último verdadero pionero de Estados Unidos. Se convirtió en un puente viviente entre el pasado y el presente. Una prueba de que aún era posible vivir de acuerdo con el ritmo de la naturaleza en un mundo regido por la velocidad y las pantallas. Eustace, sin embargo, no deseaba ser un héroe. Con frecuencia, declaró que se oponía a la dependencia en lugar del avance. Quería que la gente se diera cuenta de que la verdadera fuerza proviene de aprender a vivir sin la vida moderna, no de rechazarla por completo. Para él, conocer el clima, cultivar alimentos y cortar leña no eran simplemente tareas. Eran formas de ser sabio. Vivía según los principios de que la tierra recompensa a quienes la tratan con respeto y que todo lo que vale la pena exige trabajo. Entonces, para cuando las cámaras finalmente lo encontraron, Eustace Conway ya había construido más que una simple casa en el bosque. Había construido una filosofía, un movimiento y una comunidad. Su vida temprana no se trataba de escapar de la sociedad, sino de mostrarle otra forma de vivir. Ahora, en pocas palabras, ¿quién era Eustace Conway antes de la fama? Honestamente, era un hombre de visión, coraje y convicción. Alguien que escuchó cuando el mundo le dijo que se apresurara y eligió en cambio ir más lento. Y alguien que creía que vivir de la tierra no era un acto de aislamiento sino de conexión. Ascenso a la fama. Cuando Eustace apareció por primera vez en televisión, no estaba actuando y no estaba tratando de hacerse famoso. El mundo simplemente se puso al día con un hombre que había estado viviendo su verdad mucho antes de que llegaran las cámaras. Arriba necesitamos colocar algunas plataformas para que podamos caminar alrededor de la parte superior del poste. History Channel lo encontró viviendo tranquilamente en Turtle Island Preserve, ya rodeado de estudiantes, herramientas y el ritmo de la naturaleza. Dado que los productores estaban buscando hombres reales que pudieran sobrevivir sin la comodidad moderna, hombres que vivieran el tipo de vida que la mayoría de la gente solo podía imaginar, Eustace era precisamente lo que necesitaban. Eustace se unió a la serie de History Channel Mountain Men cuando comenzó a emitirse en 2012. Curiosamente, desde el momento en que apareció en la pantalla,
el público se sintió atraído por su voz tranquila, sus manos ásperas y su silenciosa confianza nacida de años de supervivencia. A diferencia de muchos otros, no necesitaba guiones o escenas creadas para el drama, porque su vida ya era lo suficientemente dramática a su manera. Cada amanecer, cada tormenta, cada cacería contaba una historia. No actuó para la cámara. Simplemente vivió como siempre lo había hecho. Y esa honestidad fue lo que hizo que su parte en el programa fuera inolvidable y relatable. Mientras que otros participantes en Mountain Men mostraron sus propias luchas contra la naturaleza, el segmento de Eustace se destacó. Su historia no era solo sobre aventura, era sobre filosofía. Los espectadores vieron a un hombre que no solo luchó por sobrevivir, sino que encontró la paz al hacerlo. Sus escenas eran más lentas, más silenciosas, pero profundamente poderosas. Habló sobre la autosuficiencia, sobre cómo cada persona debería saber cómo cuidarse a sí misma sin esperar a que otros le provean. Y luego, con el paso del tiempo, la gente comenzó a verlo como algo más que un leñador. Se convirtió en un maestro para millones de personas que miraban desde sus salas de estar, preguntándose si ellos también podrían vivir con tanta fuerza. Su tierra, Turtle Island Preserve, se convirtió en parte de la identidad del programa. La cámara lo siguió mientras trabajaba con sus estudiantes, impartía lecciones de supervivencia y construía refugios con materias primas. Lo mostró montando a caballo, cortando leña y cuidando la tierra con profundo respeto. Pero lo que hizo que los espectadores se detuvieran no fue su habilidad, era su propósito. Cuando hablaba de la naturaleza, había una chispa en sus ojos que hablaba de una comprensión más allá de las palabras. No habló del bosque como un lugar para visitar, habló de él como de una familia. Pronto su nombre comenzó a viajar mucho más allá de las montañas de Carolina del Norte. Los fans de todo el mundo enviaron cartas y mensajes agradeciéndole por recordarles lo que realmente importaba. Algunos dijeron que su estilo de vida les dio el coraje para reducir la velocidad y reconectarse con sus propias raíces. Otros simplemente admiraban su fuerza e independencia. Se convirtió sin esfuerzo en que la felicidad no siempre proviene de la riqueza o la fama, sino del propósito y la conexión. Había algo profundamente humano en su presencia en Mountain Men. El programa a menudo mostraba inviernos duros, escasez de alimentos y herramientas rotas. Eustace, sin embargo, abordó cada obstáculo con una resolución compuesta. Se adaptó recurriendo a sus años de experiencia, mientras que otros podrían haber entrado en pánico. Su paciencia en sí misma se convirtió en una lección. Con frecuencia, la cámara lo capturaba trabajando solo, mientras el suave sonido del viento y los pájaros sonaba de fondo. Las palabras nunca podrían expresar lo que hicieron esas escenas. Representaron a un hombre que estaba totalmente contento con su entorno. Cuanto más observaba la gente, más empezaba a dudar de su propio estilo de vida. ¿Podrían pasar una semana sin agua corriente o electricidad? ¿Podrían, como Eustace, encontrar alegría en la simplicidad? Los espectadores comenzaron a imaginar cómo sería despertarse con el sonido del canto de los pájaros en lugar de las alarmas, cosechar alimentos de la tierra en lugar de apresurarse por los pasillos de los supermercados y usar el sol en lugar de una pantalla parpadeante para decir la hora. Muchos se vieron obligados a examinar cuánto de sus vidas se basaba en la conveniencia en lugar de la conexión como resultado de la diferencia entre su mundo y el de él. Su forma de vida parecía tener una tranquilidad que las comodidades contemporáneas no podían proporcionar. Afortunadamente, ese fue el verdadero secreto de su éxito. Simplemente demostró lo que era posible. No les pidió a otros que lo siguieran. Al vivir su verdad tan plenamente, les recordó al mundo que la satisfacción no proviene de la abundancia, sino de la autenticidad. Curiosamente, Mountain Men le dio una plataforma global, pero la fama nunca lo cambió. Siguió siendo humilde, levantándose con el sol y trabajando con sus manos. Nunca persiguió la popularidad o el lujo. Mientras que otras estrellas de televisión pueden medir el éxito en dinero o atención, Eustace midió el suyo en días pasados viviendo con sinceridad. A menudo decía que su objetivo no era impresionar a la gente, sino inspirarlos a encontrar un significado en su propia forma de vida.
A lo largo de los años, el programa continuó destacando su inquebrantable dedicación a la naturaleza y la enseñanza. Se convirtió en el corazón de Mountain Men, el centro tranquilo alrededor del cual giraba el caos de la supervivencia. En particular, una de las razones por las que se ganó el respeto de los espectadores fue su autenticidad. Inesperadamente, Eustace se hizo conocido entre los hombres de la montaña no solo como un hombre que sobrevivía en la naturaleza, sino también como un símbolo de fuerza y autosuficiencia. Y su fama no se basó en la riqueza o el glamour. Batallas con la ley. ¿Puede vivir cerca de la naturaleza convertirse en un delito? Esa pregunta se hizo real para Eustace Conway cuando la vida pacífica que construyó en Turtle Island Preserve se convirtió repentinamente en una pelea con la ley. Lo que había comenzado como un simple sueño de vivir libremente pronto, llamó la atención de los funcionarios de Carolina del Norte que creían que su forma de vida violaba varias reglas. En 2012, funcionarios locales visitaron Turtle Island Preserve y lo cerraron al público. Afirmaron que los edificios no eran seguros porque carecían de plomería moderna, agua corriente y electricidad. Para Eustace, la decisión no tenía sentido. El propósito de la reserva era mostrar a la gente cómo vivían los humanos antes de que existieran tales tecnologías. Los inspectores, sin embargo, estaban siguiendo la ley. Exigieron que todos los edificios cumplieran con los estándares modernos, aunque ninguno de ellos había sido construido para la vida contemporánea. Ese mismo año, las cosas empeoraron cuando Eustace fue arrestado. Los informes dijeron que sucedió después de una disputa relacionada con los derechos de la tierra y las autoridades locales. Su arresto conmocionó a sus seguidores, que lo habían llegado a ver como un maestro pacífico. Muchos se preguntaron cómo un hombre que vivía tranquilamente en el bosque podía terminar tras las rejas. Para Eustace, fue otra señal de que el sistema no tenía espacio para las personas que elegían vivir de manera diferente. Los cargos en su contra estaban relacionados con violaciones del Código de Construcción. Las autoridades argumentaron que su tierra, abierta al público para clases y recorridos, necesitaba cumplir con las mismas regulaciones que las propiedades comerciales. Insistieron en que incluso un campamento de naturaleza debe cumplir con la ley para garantizar la seguridad de sus visitantes. Pero Eustace vio el asunto de manera diferente. Creía que el gobierno estaba tratando de controlar la forma en que vivía la gente, incluso en su propia propiedad. Durante meses, luchó por reabrir Turtle Island. Asistió a audiencias, se reunió con abogados y defendió su caso ante los funcionarios del condado. Su mensaje fue claro. Las leyes que rigen los edificios modernos no deben aplicarse a las estructuras primitivas hechas de tierra. Dijo que la belleza de Turtle Island era su simplicidad y que someterla al código moderno destruiría su propósito. Sus partidarios lo apoyaron, firmaron peticiones y difundieron su historia por todo el país. Argumentaron que su forma de vida no era peligrosa, era educativa. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia. Los periódicos, los programas de radio y los informes de televisión describieron su batalla como un choque entre la tradición y la regulación moderna. Las personas que alguna vez lo vieron en Mountain Men, ahora lo vieron en los tribunales, enfrentándose a funcionarios gubernamentales que no podían entender su mundo. Honestamente, la imagen de Eustace Conway esposado no encajaba con el tranquilo y sabio leñador que los fans habían llegado a conocer. Suscitó un debate sobre la libertad personal y hasta dónde debería llegar el gobierno al decidir cómo vive la gente en su propia tierra. Eustace nunca negó que sus edificios carecieran de plomería o electricidad. Simplemente creía que no los necesitaban. Sus cabañas fueron construidas con troncos, barro y piedra, tal como lo habían hecho los colonos hace siglos. Sus alumnos aprendieron a cocinar sobre fuego abierto, a usar baños de compostaje y a bañarse en arroyos. Para él, esto no era inseguro, era natural. Dijo que la gente había vivido de esta manera durante miles de años sin daño, y que el verdadero peligro provenía de depender demasiado de las máquinas y las comodidades modernas. Eventualmente, la presión pública se hizo tan fuerte que los legisladores estatales se dieron cuenta.
Muchos sintieron que los códigos existentes eran injustos para personas como Eustace, que practicaban una forma de vida primitiva. En 2013, Carolina del Norte aprobó lo que se conoció como la exención del Código de Construcción Primitivo. Afortunadamente, esta nueva ley permitía que las estructuras construidas con fines históricos o educativos operaran fuera de los códigos de construcción estándar. Aunque fue pequeño, fue una victoria significativa para Eustace, porque su reserva finalmente pudo reabrir y su enseñanza pudo continuar como de costumbre. Aún así, la lucha legal dejó su huella, y, lamentablemente, Eustace pasó meses luchando contra el sistema solo para proteger su forma de vida. Demostró lo difícil que puede ser vivir libremente en un mundo gobernado por regulaciones. Si bien había ganado, también había expuesto un conflicto más profundo entre la libertad individual y el control gubernamental. Para él, la experiencia fue a la vez agotadora y reveladora. Siempre había creído en el poder de la naturaleza para sanar y enseñar. Pero ahora había aprendido que incluso la naturaleza no podía escapar del alcance de la ley. Después de que terminó el caso, Eustace regresó a Turtle Island y retomó donde lo había dejado. Reconstruyó la confianza de sus estudiantes, reabrió sus clases y continuó compartiendo sus lecciones sobre la autosuficiencia. Pero ahora había una fuerza silenciosa en su voz cada vez que hablaba de libertad. A menudo les recordaba a sus visitantes que el derecho a vivir simplemente no es algo que deba darse por sentado. Su arresto y las disputas legales podrían haber roto su espíritu, pero no lo hicieron. En cambio, fortalecieron su mensaje. Se había enfrentado al Estado no por ira, sino por la convicción de que su estilo de vida importaba. Quería que la gente viera que es posible vivir en armonía con la naturaleza, incluso cuando el mundo no entiende. La batalla con los funcionarios de Carolina del Norte no se trataba solo de edificios o códigos. Se trataba del derecho a elegir una forma de vida diferente. Eustace Conway demostró que la lucha de un hombre por la simplicidad podía desafiar a todo un sistema y ganar. Su coraje inspiró a muchos otros que anhelaban una vida más simple, lejos del caos moderno. Y aunque su lucha fue local, su mensaje se extendió mucho más allá de las colinas de Carolina del Norte. Conflictos y acusaciones. ¿Qué sucede cuando un hombre que elige vivir simplemente se encuentra rodeado de un mundo que se niega a entender la simplicidad? Para Eustace Conway, los muros del conflicto no fueron construidos solo con piedra o libros de leyes. Surgieron de malentendidos, disputas fronterizas y la propia naturaleza humana. Aunque su conexión con la naturaleza le trajo paz, también lo colocó en el centro de la controversia, especialmente sobre la tierra y los vecinos. Turtle Island Preserve debía ser un santuario, un lugar donde la gente pudiera aprender supervivencia, libertad y paz. Pero para quienes vivían cerca, a veces parecía un mundo que operaba bajo sus propias reglas. A lo largo de los años, surgieron informes de desacuerdos entre Eustace y algunos de sus vecinos sobre las líneas de propiedad, las rutas de acceso y los derechos sobre la tierra. No eran meras discusiones sobre unos pocos pies de suelo. Eran disputas emocionales y enredadas que ponían a prueba su paciencia y amenazaban su imagen como un hombre de calma y sabiduría. Algunas de las primeras tensiones surgieron cuando se cuestionaron los límites alrededor de Turtle Island. Eustace había adquirido grandes porciones de tierra a través de las montañas de Carolina del Norte, y algunos vecinos lo acusaron de sobrepasar las líneas de propiedad. Él, por otro lado, insistió en que respetaba cada pulgada de la tierra que poseía. Su relación con la tierra era espiritual, no posesiva. Sin embargo, como con muchas disputas rurales, incluso un simple malentendido podría convertirse en una discusión acalorada una vez que el orgullo y la propiedad entraran en escena. Uno de los momentos más publicitados de estas tensiones se produjo cuando Eustace fue arrestado brevemente en relación con una disputa sobre el uso de la tierra y los derechos de acceso. Aunque los detalles variaban de un informe a otro, lo que era seguro era que el arresto de Eustace atrajo la atención tanto de sus partidarios como de sus críticos. Algunos creían que estaba siendo injustamente atacado por vivir fuera de las normas, mientras que otros pensaban que su fuerte personalidad y sus firmes creencias
podrían haber alimentado el problema. El incidente pintó una imagen más compleja de un hombre que, aunque profundamente apasionado por la paz y la autosuficiencia, también podía ser apasionado al defender lo que creía. Para muchos que siguieron su historia, ese arresto planteó preguntas difíciles. ¿Cómo podría alguien tan dedicado a la armonía y la naturaleza terminar en una confrontación lo suficientemente seria como para conducir a la participación de la policía? ¿Era el sistema el que no lo entendía? ¿O su independencia a veces se confundía con desafío? La verdad, como siempre, parecía estar en algún punto intermedio. Eustace no era un hombre que se doblegaba fácilmente ante la autoridad. Creía en mantenerse firme. Incluso cuando mantenerse firme tenía un costo, el conflicto afectó más que solo su tranquilidad. Proyectó una sombra sobre su imagen pública por un tiempo. Las personas que lo habían admirado en televisión comenzaron a ver titulares sobre problemas legales y disputas con los vecinos. Aquellos que no lo conocían personalmente podrían haber asumido que se estaba volviendo brutal o incluso imprudente. Pero aquellos que lo habían conocido en Turtle Island hablaron de manera diferente. Lo describieron como honesto, intenso y a veces incomprendido. Para ellos, el hombre que conocían no era un criminal. Era un maestro, un pensador y un hombre que se preocupaba demasiado por la tierra como para rendirse sin luchar. Después de su breve arresto, Eustace trabajó duro para restaurar la imagen tranquila que había atraído a la gente hacia él en primer lugar. Se centró más en sus programas educativos y en el mensaje de vida sencilla que siempre había estado en el corazón de Turtle Island. Sin embargo, el aguijón del juicio público persistió. En las entrevistas que siguieron, su tono se volvió más cauteloso. Parecía más consciente de que el mundo más allá del bosque lo estaba observando, listo para interpretar cada uno de sus movimientos. Las disputas de propiedad no borraron sus logros, pero les recordaron a todos que incluso un hombre que elige la paz puede encontrarse atrapado en un conflicto. La tierra que tanto amaba era tanto su orgullo como su campo de batalla. Hubo momentos en que expresó su frustración por cómo las leyes y la propiedad habían convertido algo tan natural como la tierra en una herramienta para la división. A menudo decía que la tierra no pertenecía a nadie, que los humanos eran solo cuidadores. Pero esa filosofía no siempre se alineaba con los sistemas legales que rigen la propiedad en el mundo moderno. Los vecinos describieron a Eustace como trabajador y apasionado, pero también franco y directo. Se le conocía por proteger su privacidad ferozmente y por defender los límites de Turtle Island como uno defendería tierra sagrada. Su intensidad, aunque admirable, a veces incomodaba a los demás. En un mundo donde la mayoría de la gente se compromete para evitar problemas, la negativa de Eustace a ceder lo hizo destacar. No era agresivo, pero estaba decidido. Creía que cuando algo es correcto, debe ser defendido, incluso si esa defensa crea enemigos. La controversia finalmente se desvaneció, pero no sin dejar cicatrices. Eustace se volvió más cauteloso sobre a quién permitía entrar en su tierra y cómo manejaba las disputas. Comenzó a enfatizar aún más la paz y la educación en sus enseñanzas. Los estudiantes que vinieron a aprender de él notaron que hablaba a menudo sobre la paciencia, el perdón y la comprensión. Con el tiempo, el mismo público que una vez lo cuestionó comenzó a ver su humanidad. Se dieron cuenta de que ser un símbolo de fortaleza no significa vivir sin defectos o conflictos. Su historia de ser arrestado, incomprendido y juzgado se convirtió en otra lección de resistencia. Les recordó a las personas que la libertad no siempre es pacífica y que incluso los sueños más puros encuentran resistencia. A través de cada acusación y cada conflicto, Eustace siguió siendo el mismo hombre que entró en el bosque hace décadas, guiado por su creencia en la naturaleza y la verdad. El mundo a su alrededor puede haber cambiado, pero su espíritu no. La tierra fue su maestra, e incluso a través de batallas y paz rota, siguió aprendiendo. ¿Qué hay de nuevo? Después de décadas de cortar leña, enseñar supervivencia y luchar para proteger su visión, ha elegido reducir su participación diaria en Turtle Island Preserve. El hombre que una vez fue conocido por vivir sin descanso, ahora habla más sobre la reflexión, el legado
y la próxima generación que llevará adelante su sueño. Eustace ha dicho a menudo que envejecer no es algo que temer, sino algo que respetar. En una de sus entrevistas, admitió que su cuerpo ya no se mueve como antes, y que los largos días de trabajar desde el amanecer hasta el anochecer son más difíciles ahora. Aún así, su espíritu permanece inquebrantable. Él cree que la naturaleza le enseña a todos cuándo plantar, cuándo crecer y cuándo dar un paso atrás. Ese ritmo se ha convertido en la guía para esta nueva etapa de su vida. En lugar de liderar cada proyecto, ahora es mentor de cuidadores más jóvenes que están aprendiendo a administrar la reserva bajo su guía. La transición de liderazgo en Turtle Island ha sido lenta pero deliberada. Aquellos que lo han visitado en los últimos años describen una atmósfera más impulsada por la comunidad. Si bien Eustace todavía camina por los senderos y saluda a los visitantes, muchos de los talleres y clases al aire libre ahora son dirigidos por personas a las que él capacitó personalmente. Sigue siendo el corazón de la reserva, pero permite que otros sean sus manos. Su objetivo no es solo ser recordado como el fundador, sino asegurar que Turtle Island continúe mucho después de que él se haya ido. Cuando se le preguntó qué significaba la partida para él, Eustace dijo una vez que irse no siempre se trata de irse. A veces se trata de dejar que otros intervengan. Su partida del centro de atención pública no es un final, sino un cambio silencioso hacia la paz. Ya no busca cámaras ni fama. En cambio, prefiere el susurro del viento entre los árboles y la risa de los estudiantes que aprenden a vivir simplemente. Para él, ese es el verdadero éxito. A partir de ahora, Eustace todavía reside en las montañas de Carolina del Norte, cerca de la tierra que pasó su vida moldeando. Continúa viviendo simplemente, rodeado por el bosque que lo crió. Permanece soltero y ha mantenido la mayor parte de su vida personal en privado. Aunque aquellos que lo conocen dicen que está contento y agradecido por la tranquilidad que ahora llena sus días. Los visitantes que lo conocen describen a un hombre que ha encontrado el equilibrio entre la soledad y la enseñanza. Un hombre en paz con la vida que eligió. ¿Qué pregunta le harías a Eustace si tuvieras la oportunidad de conocerlo? Háznoslo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver. Si disfrutaste de este video, dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener más contenido atractivo. Esperamos verte en nuestro próximo video. Adiós por ahora.